Saludos, estimados participantes. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver el módulo 2, el impuesto sobre la renta. Vamos a hablar un poco sobre esta materia y las generalidades del impuesto sobre la renta, que por cierto está muy cercano, estamos cercanos a la fecha tope para la declaración del mismo. Vamos a ver, vamos a empezar. El impuesto sobre la renta es una obligación monetaria de carácter obligatorio para personas naturales y jurídicas, calculado en función de sus ingresos durante el ejercicio fiscal. La entidad encargada de la recolección o de la recaudación del impuesto sobre la renta en Venezuela es el CENIAF. Es un impuesto nacional que grava los enriquecimientos anuales netos y disponibles obtenidos en dinero o en especie. Toda persona natural o jurídica que haya obtenido una determinada cantidad de ingresos, ahorita le voy a decir cuánto es de los ingresos mínimos, durante el ejercicio fiscal anterior, debe o está en la obligación de declarar impuestos sobre la renta. Y en su caso de que debe pagar, debe cancelar eso al Estado, mediante el CENIAF, mediante los bancos. Vamos a hablar ahorita un poco más de eso. Vamos a hablar de las características del impuesto sobre la renta. Primero es nacional, porque es competencia del Poder Público Nacional y así lo regula nuestra Constitución, de forma taxativa y por ende es de competencia originaria. Es general, porque no se distingue entre contribuyentes ni en actividad en cuanto al cumplimiento de la obligación tributaria. Esto puede ser trabajador dependiente de una empresa, también puede ser trabajador independiente, y también puede ser una persona jurídica, y las personas jurídicas pues están obligadas, más obligadas todavía a este impuesto. Personal. Es determinante la capacidad contributiva del sujeto. Considera características de cada contribuyente y se aplica sobre el enriquecimiento neto. O sea, se aplica sobre el enriquecimiento como tal. Eso lo vamos a ver sobre los ingresos como tal, ingresos netos. Todo lo que usted haya recibido en el año. Progresivo. A mayor renta, mayor tributación. Es decir, a mayor ingreso, mayor será el monto del impuesto a pagar. No vinculado, no se recibe contraprestación directa alguna por parte del Estado. Ordinario, el Estado recibe los pagos del impuesto de manera periódica, permanente y por ende forma parte del presupuesto nacional. Y esto está contemplado en la Constitución Nacional, en la parte que tiene que ver con los tributos, está contemplado que ¿para qué son los tributos? Los tributos tienen una finalidad. Al recaudar los impuestos, el Estado tiene cómo sufragar los gastos que se pueden generar en un país y satisfacer las necesidades de la población. Ese es el deber ser. Entonces, por eso forma parte del presupuesto nacional. Es directo porque el tributo o la obligación recae directamente sobre el sujeto del enriquecimiento. O sea, sobre la persona que está recibiendo el ingreso, sobre esa persona también va el impuesto. El contribuyente no puede trasladar el pago del impuesto a otros sujetos, como en el caso de otros impuestos como el IVA. Y es sucesivo porque comprende actividades que se realizan de forma constante o repetitiva durante un año, lapso que comprende el ejercicio fiscal, tiempo que debe transcurrir para que acaezca, ocurra y por ende se perfeccione el hecho imponible y nazca la obligación tributaria. ¿Cuál es la normativa que rige el impuesto sobre la renta? Tenemos la reforma parcial del 2015, del cual el 30 de diciembre de 2015 Nicolás Maduro anuncia vía decreto habilitante un día antes de vencer una reforma parcial a la ley del impuesto sobre la renta que ya venía de antes, la cual fue publicada esta reforma en la Gaceta Oficial número 6210 del 30 de diciembre, entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2016 y es lo que se encuentra vigente ahorita. Esta es la última.
También tenemos el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, publicado en Gaceta Oficial 5.662 el 24 de septiembre de 2003, y el reglamento parcial en materia de retenciones, publicado en Gaceta Oficial número 38.203 del 12 de mayo de 1997. Vamos a hablar del hecho imponible y base imponible. El hecho imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. La ley en su caso contemplará la determinación concreta del hecho imponible mediante la emisión de supuestos de no sujeción. La base legal está en el Código Orgánico Tributario, los artículos 36, 37 y 38. Y la base imponible es la situación jurídica que determina arribar una cifra sobre la cual se aplicará un porcentaje que nos permitirá conocer cuánto tiene que pagar el sujeto pasivo, es decir, el importe sobre el cual se aplica la tasa o alícuota. O sea, la base imponible sobre qué se va a basar, o sea, digamos la redundancia, sobre qué se va a sustentar esa alícuota o la tasa del impuesto. Y esto es para todos los impuestos, no solamente sobre la renta. Los sujetos del impuesto sobre la renta tenemos el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo, ¿quién es? El Estado. El Estado, el ente público, acreedor del tributo. Vamos a hablar del Estado. En este caso hablamos de el CENIAT como tal. Es el que recauda ese impuesto. Y el sujeto pasivo es el contribuyente. Nosotros como contribuyentes, es el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsable que realice las siguientes actividades. Hagan habitualidad la venta de cosas muebles, o sea, si venden muebles, realizan actos de comercio accidentales o sean herederos, o vendan algún objeto, o que entre dentro de este gravamen, ahí pasa a ser contribuyente del impuesto sobre la renta. Realice de nombre propio, pero no por cuenta de terceros, ventas o compras, importen definitivamente cosas muebles a su nombre, por su cuenta, por cuenta de terceros, sean empresas constructoras que realicen las obras por sí o por terceros sobre inmueble propio, cualquier forma jurídica que haya adoptado para organizarse, incluidas las empresas unipersonales. Presten servicios grabados, sean locadores, en el caso de locaciones grabadas, sean prestatarios de servicios realizados en el exterior, cuya utilización o prestación efectiva se lleve a cabo en el país. ¿Ok? Entonces, y lo pueden conseguir, eso está en la ley también, todo eso está contemplado en la ley, lo pueden visualizar más profundamente. Los principios de imposición de residencia o domicilio, territorial o fuente nacional y renta mundial. Vamos a hablar de los principios de imposición como tal. Y lo que tiene que ver con el domicilio, la parte territorial. Toda persona natural o jurídica residente o domiciliada en la República Bolivariana de Venezuela pagará impuestos sobre sus rentas en cualquier origen. O sea, cualquiera de los origen sea la causa o la fuente de ingresos esté situada dentro del país o fuera de él. Las personas naturales o jurídicas no residentes o domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela están sujetas al impuesto establecido siempre que la fuente o causa de su enriquecimiento ocurra dentro del país, aun cuando no tengan establecimiento permanente o base fija en la República Bolivariana de Venezuela. Eso es como todo. Esto no solamente es aquí en Venezuela, eso también es en otros países. Si usted tiene negocio, usted como venezolano tiene negocio en otro país, igualmente, así usted sea venezolano, también le corresponde pagar el impuesto de ese país. Bueno, este es el caso de Venezuela. Extranjeros que hagan que la fuente de su enriquecimiento esté dentro del país, tiene que pagar impuestos. O sea, todo es que toque al país como tal. Las personas naturales o jurídicas domiciliadas o residenciadas en el extranjero que tengan un establecimiento permanente o una base fija en el país tributarán exclusivamente por los ingresos de fuente nacional o extranjera atribuibles a dicho establecimiento. O sea, depende si está relacionado o no. ¿Ok? No es en todos los casos, pero todo lo que ocurre aquí en el país, de acuerdo a eso, y que la renta ocurra aquí, debe pagar, es obligatorio pagar el impuesto.
Este principio responde al aspecto espacial del hecho imponible, es decir, indica que hasta qué punto un enriquecimiento puede ser grabado por la legislación tributaria venezolana. Ha habido casos que hay, por ejemplo, inversores, comerciantes, etcétera, que tienen, que pagan impuestos aquí y pagan impuestos afuera del país. Eso puede ocurrir. Pero si el origen de su renta fue aquí en Venezuela, tiene que pagar los impuestos correspondientes al país. De acuerdo al anterior, los criterios utilizados para definir el ámbito de aplicación de nuestra legislación contra la gravabilidad de los enriquecimientos son la causa o la fuente de tales enriquecimientos, siendo la causa aquella circunstancia que da origen a la renta, o sea, el hecho imponible, lo que hablábamos antes, y la fuente del origen del enriquecimiento del término de localidad, es decir, se refiere al lugar donde se encuentra el domicilio o residencia de quien genera la renta. De esta manera, este principio de renta mundial amplía el principio de territorialidad, referido a que la fuente, la causa del enriquecimiento estuviera o ocurriera necesariamente dentro del país para ser considerado probable. Tiene que estar dentro del país. ¿Okay? Las obligaciones del impuesto sobre la renta, tenemos una obligación de dar y de hacer. La obligación tributaria se define como el deber de cumplir, o sea, la obligación de cumplir la prestación, constituye la parte fundamental de la relación jurídica y el fin último al cual tiene la institución del tributo. O sea, la obligación que tengo. ¿Cuál es la obligación tributaria? La obligación tributaria es pagar, es prestar, declarar, pagar el impuesto. La obligación tributaria son obligaciones de dar, pagar el tributo, de hacer cumplir con los deberes formales. Eso también es importante, porque no solamente es que yo voy a declarar, sino que también tengo que cumplir con los deberes formales. Y dentro de los deberes formales está la declaración jurada. Y dentro de los deberes formales es que yo debo hacer bien esa declaración. Y dentro de los deberes formales es que lo debo hacer también antes del 31 de enero, que es la fecha tope. Soportar inspecciones, o sea, tener todo, fiscalización de los funcionarios competentes. Cuando un funcionario me llega a mí a fiscalizar, yo tener toda la documentación. Y por último, una prestación accesoria, porque pagar las multas e intereses, claro. Eso es obligatorio. Hablamos de la determinación del impuesto sobre la renta. La labor de determinación del impuesto sobre la renta exige previamente una revisión de la información contable para cumplir con el proceso de conciliación fiscal. Estamos hablando de las empresas, de la renta que parte del resultado contable del contribuyente en el ejercicio económico anual para luego realizar los ajustes que correspondan por las diferentes diferencias que existen entre las normas contables, las normas contenidas en la ley y los impuestos a efectos de cuantificar la base imponible del tributo. O sea, vamos a traducir esto. En el caso de las empresas, voy a quedar aquí más o menos un repaso somero de lo que se hace en las empresas. Sí, vamos a verlo de esta manera. Si la persona natural, ¿qué es lo que grava el ingreso el ingreso que tenga por sueldos y salarios u otras actividades de una firma personal por ventas? ¿Okay? En el caso de la persona natural. En la persona jurídica, vamos a meter aquí a las firmas personales también. ¿Qué es lo que grava? ¿Cuál es su renta? Los ingresos que tiene esa empresa durante un año. Sobre esos ingresos, sobre su cierre económico, ahí es donde viene la parte del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es como un estado de resultados en el que se toman en cuenta los ingresos obtenidos, pero también se toman en cuenta los gastos que ha tenido esta empresa. Y ahí es donde se va deduciendo ese impuesto. Los costos que ha tenido también. O sea, la ley es muy explícita en todo lo que es la parte de la determinación. Entonces, eso es con respecto a las personas jurídicas. Con las personas naturales es más sencillo. Los sueldos y salarios obtenidos en un año, junto con todas sus prestaciones laborales que puede recibir, por ejemplo, incluyendo utilidades, incluyendo vacaciones, incluyendo algunas
algunas cuestiones, algunos ingresos que han sido recurrentes. Eso entra dentro del impuesto. Dichas diferencias deben ser identificadas y valoradas para determinar la renta neta y la base imponible del impuesto, sobre la cual aplicarán las tarifas impositivas que la ley prevé. El plan de la empresa para la determinación de impuestos sobre la renta exige establecer los recursos de que se disponen, humanos, materiales, tecnológicos, financieros, para estructurar el curso de acción con clara delimitación de responsabilidades, previsión de tiempos de ejecución, evaluación de limitaciones, riesgos y contingencias y tener establecidos los objetivos inherentes a esta tarea con criterio de eficiencia. O sea que para poder hacer una buena determinación del impuesto sobre la renta debe estar ordenada la contabilidad o los datos que se van a suministrar para la declaración. Si eso no está ordenado, pues no sale bien. Así de sencillo. El tipo de gravámenes tenemos tarifas y alícuotas. Las tarifas constituyen los niveles establecidos por las normas tributarias para gravar el enriquecimiento de las personas, expresados en porcentajes. Estas tarifas son progresivas, es decir, a mayor renta, mayor porcentaje de imposición. Se han establecido tres grupos de tarifas. La tarifa número 1 se aplica a las personas naturales que no realicen actividades mineras e hidrocarburos y a las asimiladas a ellas, como las herencias, yacentes y las firmas personales. Igualmente se aplica a las fundaciones y asociaciones sin fines de lucro. En casos de enriquecimiento obtenidos por personas naturales no residentes del país, el impuesto será del 34%. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el límite para una persona natural? 1000 unidades tributarias. A partir de 1000 unidades tributarias, la persona tiene el deber de declarar el impuesto sobre la renta. Si una persona obtuvo unos ingresos de 1000 unidades tributarias en el año, bueno, el porcentaje es 6%. Esa es la tarifa que se le va a aplicar y el sustraendo es cero. Ya vamos a ver en el ejercicio que tiene que ver el porcentaje con el sustraendo. Si excede entre 1000 y 1500, 9% y sustraendo es 30%. Y así hasta las 6000 unidades tributarias, que ya después de las 6000 unidades tributarias, el porcentaje del 34% es la alícuota y el sustraendo de 875. Eso lo vamos a ver en el ejercicio. La tarifa número 2 se aplica a las sociedades de capitales como compañías anónimas y a las personas asimiladas a ellas. Si esta compañía tuvo un ingreso de 2000 unidades tributarias, estamos hablando de una edad tributaria de la que está ahorita 1500, eso no ha tenido cambios aún. El porcentaje del 15% se sustrae de cero. Por la fracción entre 2000 y 3000, 22% y el sustraendo 140, y si excede 3000 unidades tributarias, es el 34% y el sustraendo es 500. Y la tarifa número 3 se aplica a los contribuyentes que solo perciban regalías o participaciones mineras y demás participaciones análogas con un 60% y a las que se dedican a la explotación de hidrocarburos y actividades conexas con un 50%. Hablemos de las exenciones. No todo el mundo está, obligado a declarar este impuesto o el pago de este, a declararlo sí, pero a pagarlo no. Vamos a ver. Eso está en el artículo 14 de la ley. Pero, ¿quiénes están exentos de pago? Pero sí tienen que declarar las entidades venezolanas de carácter público, el Banco Central de Venezuela, el Fondo de Inversiones de Venezuela y los institutos oficiales autónomos que determina la ley, como por ejemplo agentes y demás funcionarios diplomáticos, o sea, los cónsules, las instituciones benéficas y asistencia social, que estén señaladas por la ley, los trabajadores y sus beneficios por las indemnizaciones que reciban con base de trabajo cuando sean pagadas conforme a la ley y conforme a los contratos de trabajo por intereses producto de los fideicomisos constituidos conforme a la ley orgánica del trabajo. O sea que las indemnizaciones como tal, lo que es prestaciones y eso no entra dentro del impuesto, del cobro. Los asegurados y sus beneficiarios por las indemnizaciones que reciban, o sea, una persona que tuvo algún siniestro y le van a reponer ese dinero, le van a reembolsar, esas indemnizaciones no entran dentro de un ingreso
de no entran dentro de un ingreso, este, una renta como tal. Los pensionados y jubilados, por las pensiones que reciban por concepto de invalidez, retiro o jubilación. Eso es importante. Los pensionados y jubilados tienen la obligación de declarar si tienen ingresos mayores a 1.000 unidades tributarias, tienen la obligación de declarar, ¿sí? Que declaran su impuesto sobre la red, más son exentos de impuestos. Y eso se coloca en el portal cuando se va a declarar. Los donatarios, herederos y legatarios por las donaciones, herencias y legados que perciban, los afiliados a las cajas de ahorro, cooperativas de ahorro. ¿Por qué los donatarios, herederos y legatarios? Porque también está las sucesiones, la ley de impuestos sobre sucesiones y donaciones, y eso lo vamos a ver más adelante en otro módulo. Entonces, ahí vamos a ver por qué esto no entra, los herederos no tienen que pagar el impuesto. Los afiliados a las cajas, cooperativas de ahorro y los fondos de planes de retiro, jubilación e invalidez por los aportes que hagan las empresas u otras entidades a favor. Y las exoneraciones están en el artículo 74 y 78 del Código Orgánico Tributario. Las exoneraciones, ¿quién las da? El Poder Ejecutivo para conceder, mediante ley, concede exoneraciones a tributos para los presupuestos necesarios que proceda. La ley podrá facultar al Poder Ejecutivo para someter la exoneración a determinadas condiciones. El término máximo de duración de beneficio de una exoneración es de 1 año, antes era de 5, pero con esta modificación del Código Orgánico Tributario lo bajaron a 1. Vencido el término de la exoneración, el Poder Ejecutivo podrá renovarlo hasta por el plazo máximo previsto en este artículo. Las exoneraciones concedidas a instituciones sin fines de lucro dedicadas exclusivamente a actividades religiosas y de culto, así como las actividades que determinan las disposiciones dictadas a tal efecto por la Administración Tributaria, podrán ser por cierto indefinido. Las rebajas y desgravámenes. Después de que se determina el impuesto, la renta como tal, ahí entra lo que es las rebajas y los desgravámenes que están contemplados del artículo 57 al 60 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Tenemos el desgravamen detallado, que indica que las personas naturales residentes en el país gozarán de los desgravámenes siguientes. Todo lo pagado, por ejemplo, lo pagado en los institutos docentes del país por la educación del contribuyente y sus descendientes son mayores de 25 años, si tienen hijos y los hijos todavía estudian, en el caso de la educación especial no aplica, no hay límites de edad, ahí siempre va a ser una desgravamen. Quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo mis hijos, ¿sí? Yo pago por el colegio, me tiene que dar la factura de ese colegio y eso me reduce a mí el impuesto sobre la renta. Eso va reduciendo la renta como tal, me va haciendo, y lo vamos a ver en el ejercicio. Lo pagado por el contribuyente a empresas domiciliadas en el país por concepto de primas de seguro, hospitalización, cirugía y maternidad. Si yo pagué seguros, yo tengo una póliza, pagué en bolívar, tengo la factura, o vía luz, por decir algo, tengo la factura, eso me deduce impuestos sobre la renta. Lo pagado por servicios médicos, odontológicos y de hospitalización prestados en el país al contribuyente, con factura, eso se deduce el impuesto, se rebaja. Lo pagado por concepto por cuotas de intereses en los casos de préstamos obtenidos para la adquisición de su vivienda principal también entra dentro de igual que los alquileres que sirvan como vivienda principal, eso también reduce impuestos sobre la renta. Y tenemos el desgravamen único, que es más fácil para hacer la declaración, en el cual las personas naturales residentes en el país podrán optar por aplicar un desgravamen único equivalente a 774 unidades tributarias. O sea, si
Si yo uso el desgravamen único, no puedo usar desgravamen detallado. Si yo utilizo desgravamen detallado, no puedo utilizar desgravamen único. ¿Cuándo utilizo el desgravamen detallado? Ahorita, en estos momentos de inflación y de todo como está el país, pues conviene usar el desgravamen detallado. Pero ¿cuál es la objeción de este desgravamen? Que tengo que tener facturas. Si a mí llegan a pedir los soportes, tengo que tener los soportes, los cuales prueben todos los ítems que están arriba. Las personas naturales residentes en el país hacen, esa es una rebaja. Gozarán de una rebaja del impuesto de 10 unidades tributarias anuales. Además, si tales contribuyentes tienen personas a su cargo, gozarán de las rebajas del impuesto siguiente. Entonces, hay una parte en el portal donde puede ingresar las cargas familiares. ¿A quién puede ingresar como carga familiar? A mi cónyuge, a mi hijo, mis hijos o a mis padres. Pero ¿qué pasa? Si, por ejemplo, mi esposo declara impuestos sobre la renta también, ¿verdad? Yo no puedo colocarlo a él como carga familiar y él colocarlo a mí como carga familiar. ¿No? O es uno o es el otro. O no se coloca como carga, separado. Si, por ejemplo, tienen dos hijos en común, entonces los dos no pueden poner a sus hijos al mismo tiempo. No, porque ya está en uno. O sea, puede repartirse uno, otro. O hermanos que no, que yo tenga, yo voy a poner mi mamá de carga familiar y yo también la voy a poner, no, es por contribuyente. Y cada carga familiar suma 10 unidades tributarias que se deduce al impuesto. Por ejemplo, si es una sola persona, son 15.000 unidades, 15.000 bolívares, porque la unidad tributaria está en 1.500, ¿por qué? 15.000. 10, ajá, 10 unidades tributarias por cada ascendiente o descendiente directo residente en el país. Si se fue del país ya no es carga familiar. No dará ocasión hasta rebajar a los descendientes mayores de edad, a menos que estén incapacitados para el trabajo o estén estudiando y sean menores de 25 años de edad. Eso también es importante, porque si es un muchacho emancipado o que ya es mayor de edad y o sea, no es carga familiar. Entonces ahí hay que tener mucho ojo con eso. Y bueno, finalmente vamos a ver un pequeño ejercicio. Un ejercicio que le va a aclarar muchas dudas con respecto a la teoría. El licenciado Pedro Pérez devenga un sueldo en un año mayor a 1.000 unidades tributarias. ¿Por qué lo devenga? ¿Cuánto es la unidad tributaria que está actualmente? La unidad tributaria actualmente es de 1.500 bolívares. Toda la persona que 1.000 unidades tributarias por 1.500, ¿cuánto es? 1.500.000. La persona que tenga un sueldo mayor o unos ingresos en el año superior a 1.500.000 bolívares, tiene la obligación de declarar impuestos. Entonces, el señor Pedro Pérez tiene un sueldo y salario de 12.558.000 en el año. Las utilidades de 3.525.000 y las vacaciones que deben fueron de 1.225.300. Eso le sumó 17.308.300. Entonces, tenemos aquí en la renta agravable hay un pequeño error. Aquí no es 3.308.300, sino 17.308.300. Esos 17 millones, entre 1.000 unidades, ¿cuántas unidades tributarias devengó esa persona realmente? Devengó 17.308 unidades tributarias. ¿Tiene que declarar impuestos? Por supuesto que sí. ¿Cuál es su renta agravable? Los 17.300
los 17.308.300, su renta, eso es como decir su, su base. Su hecho imponible es el haber ganado esa cantidad de dinero. Ahora vamos a ver los desgravámenes. Vamos a suponer que esta persona no tiene factura, botó esa factura o lo que lo pagó en dólares y no le dieron factura, como sea. Entonces, ¿cómo se va esa persona? Por el desgravamen único. Entonces, el desgravamen único comprende las 774 unidades tributarias multiplicadas por la unidad tributaria, que fue 1.500 para el año pasado, da 1.161.000 bolívares. Ese es uno de sus desgravames. El retenido del ejercicio. Resulta que al señor le hicieron una retención por sueldos y salarios. Eso es otro tema, las retenciones por sueldos y salarios. Este es otro tema sobre las retenciones para el impuesto sobre la renta. Pero no me voy a extender mucho aquí en esta parte de retenciones como tal. Le retuvieron en el ejercicio 525.100 y tuvo una rebaja personal, no tiene carga familiar, sino solamente el solito, de una rebaja personal de 15.000 bolívares, o sea, 10 unidades tributarias. Entonces, ¿cómo se calcularía el impuesto? La renta gravable, o sobre lo que se va el ingreso del año, fue 17.308.300. Y le vamos a restar el desgravamen único de 1.661.000. Eso da 16.147.300. Pero resulta que esos 16.147.300 le vamos a aplicar, ahí es donde, después del desgravamen, se le aplica la tarifa del 34%. Y eso es 34% de 16 millones, es 5.490.082. Y luego le aplicamos a esos, le restamos le hacemos una resta sustrayendo de 835 unidades tributarias, o sea, multiplicamos 835 unidades tributarias por 1.500. Y de esos 5 millones, le restamos esa cantidad y da 4.177.582. De esos 4 millones, se le resta los retenidos del ejercicio, los 525.100, y la rebaja personal y el impuesto correspondiente a pagar para este año es de 3.637.482. Yo no les coloqué en estas láminas, no les coloqué varias cositas que hay que tener presente. Lo primero que tenía, da 3 meses para poder declarar y también hacer el pago del impuesto sobre la renta. A partir del 1 de enero, usted puede declarar su impuesto sobre la renta. ¿Y qué es lo que le tienen que presentar? Por ejemplo, en el caso de las empresas, deben presentarle un comprobante de retención. Un comprobante de retención en el que usted pueda ver cuántos fueron los ingresos en el año, sus ingresos. Eso es muy importante. Luego de eso, hay otra cosa que debe tener, bueno, si es el caso de ser trabajador bajo dependencia. Si tenemos un asalariado, un no asalariado, perdón, entonces ahí usted debe tener presente cuáles fueron sus ingresos en el año. Y esos ingresos del año los puede ver a través de la facturación. Otra cosa importante, en el caso de las personas naturales, puede, ya al momento de declarar, si le da a pagar, le arroja una planilla de pago, el sistema, el CENIAL, le arroja una planilla de pago. ¿Qué pasa con esta planilla de pago? Usted puede declarar, usted puede pagar ese impuesto en un pago, 2 pagos, 3 pagos. Si lo hace en un pago, bueno, tiene de una vez que depositar. Como persona natural,
o como persona jurídica, tú tienes la oportunidad de pagar de una vez a través de las plataformas bancarias. Y eso es maravilloso. Maravilloso porque ahora es mucho más rápido. Sí, pero si no puede hacerlo bajo las plataformas bancarias, se tiene que imprimir el comprobante que arroja el sistema del CENIAN, irse con eso, imprimir eso, irse para el banco por taquilla a pagar ese impuesto. Ajá. Otra cosa que quería decir, usted puede pagar ese impuesto en tres partes. Una que le da de una vez al mismo 31, el otro que le da más o menos como para el 11 de abril y el otro que le da más o menos como para el 15 de mayo. Esos son los tres pagos. Yo, bueno, con esta unidad tributaria tan falsa como está, porque falsa quiero decirle porque no vale nada y realmente es muy poquito, eh, es mejor pagar de una vez para que no hayan olvidos, porque hay gente que lo hace tres pagos en tres porciones y después se olvidan de eso. Y entonces ahí es donde vienen las multas y todo eso. Eh, en el caso de la persona jurídica no tiene tres porciones, la persona jurídica es en una sola porción, tiene que pagar de una vez. Y si es un contribuyente especial, si es el contribuyente especial, ahí sí tiene que pagar en la banca pública, a través de las plataformas bancarias, pero solamente banca pública, Bicentenario, Tesoro, Venezuela, que la empresa tenga cuenta en esas instituciones para poder hacer el pago. Si no, tiene que ir a la agencia bancaria y emitir un cheque de gerencia para hacerlo depositar al Tesoro Nacional. Entonces, esto es más o menos los ejercicios. Yo les voy a mandar una guía más o menos con ejercicios así resueltos para que repasen, porque luego la segunda actividad evaluada va a ser un ejercicio. Entonces, quiero que lo estudien bien para que entonces ustedes puedan resolver esa actividad que va a ser evaluada. Bueno, espero que hayan comprendido la clase, que me haya explicado. Y bueno, cualquier duda que tengan, por favor me escriben a través de la plataforma y con mucho gusto yo les puedo atender. Muchísimas gracias, que tengan un feliz día y bueno, hacia adelante